darle la honra y la gloria a Dios, porque por Él, por su misericordia, estamos aquí. Mire cómo ando. El enemigo siempre quiere atacarlo a uno. Mire, estoy aquí porque el Señor me envió. ¿Ve? Yo tuve un sueño, el Señor me dijo que tenía que predicar. Yo muy calladita, yo no quería decir nada. Y llego por casualidad la misma tarde del día que había soñado en la noche. Y viene el apóstol, se me queda mirando y me dice: tienes que predicar. Y ya el Señor te lo dijo. Yo casi caigo para atrás, hermana. Pero por obediencia a nuestro Señor Jesucristo y al Padre que tenemos aquí espiritual, heme aquí, Señor. No importa que esté afónica, Dios da la palabra, Él es el que se glorifica. Gloria a Dios, ¿va? Démonos un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie, porque si adoramos y queremos que el Señor nos bendiga, no nos vamos a cansar de alabarle. Le vamos a alabar con una alabanza en producción, una alabanza que tenemos para deleitarnos en esta noche, ponernos en el de mi vida si no estuvieras tú. Gracias, ¿Qué Señor. sería de mi vida si no te hubiera encontrado? Así es, Señor. ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras perdonado? Así es. ¿Qué Dios. sería de mi vida? ¿Qué sería Yo de no lo nuestra quiero vida si nosotros no imaginar. hubiéramos conocido del Señor? ¿Qué sería de mi vida si no anduviera en tu luz? ¿Qué sería de mi vida si no llevara ya tu cruz? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu paz? Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por salvarme, por darme tu perdón. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por mostrarme tu infinito amor. ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu paz? Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por mostrarme amor. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por salvarme, por darme tu perdón. ¿Qué sería de mi vida? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos la
bienvenida a todos los que están aquí, a los que nos ven por internet. Sé que mi Gabrielita, mi princesa, la princesa de Cristo, nos está mirando, ella, su mamá, su padrastro, su hermano, toda su congregación. Saludos. El tema que el Señor me dio es ser agradecido con Dios. El agradecimiento trae compromiso, trae responsabilidad, trae lealtad, trae fidelidad y trae fruto, hermano. ¿Ve? Tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque si estamos aquí es por su misericordia, por su amor. ¿Ah? Nos vamos a Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores nosotros, ¿verdad? Él murió por nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos. Siempre mostrar el agradecimiento al Señor, porque Él hizo un sacrificio grande, hermanos. No en vano, no tenemos que hacer en vano la muerte, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿va? Aún siendo nosotros pecadores, Él tuvo esa misericordia, Él tuvo ese amor por nosotros. Él sacrificó su único hijo para que muriera, para que nosotros tuviéramos vida. La palabra dice vida y vida en abundancia. ¿Ve? Por eso tenemos que dar la honra, ser agradecido con el Señor. Un corazón agradecido, cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que nos venga, eso está por debajo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces cualquier cosa nos molesta, a veces cualquier cosa nos lastima, nos hiere. Oiga, el Señor Jesucristo fue más lastimado y sin culpa alguna. ¿Ve? Él lo llevaron a muerte y muerte de cruz, que dice que en esos tiempos eso era lo más vil. Y Él sin mancha y sin pecado, Él fue como un corderito para llevar todo el pecado del mundo. Por eso nosotros tenemos que hacer memoria cada vez que somos desobedientes, que no verdaderamente no tenemos esa lealtad en el Señor. Cuando somos desobedientes tenemos que traer a memoria el sacrificio que Él hizo por nosotros, hermano. Tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo usted muestra ese agradecimiento? Con testimonio, ¿verdad? Usted tiene que demostrar ese agradecimiento con la vida suya, con el diario vivir suyo, con su estilo de vida. A donde usted vaya, usted tiene que dar testimonio de que usted es agradecido, que el Señor pagó un precio por usted. ¿Ve? Tenemos que estar siempre anuentes, ¿verdad? Cuando estamos a donde vayamos, en el lugar que estemos, en la casa, con los vecinos, con nuestras amistades, con nuestros familiares, en el trabajo, en las escuelas, en el lugar que estemos, tenemos que marcar una diferencia. Que somos agradecidos, nos conocieron de una manera, pero ya no somos. Una vez una oveja me dijo a mí: usted sabe, sierva, que una señora ya me dijo a mí que usted era y era. Y yo le dije: sí, es cierto que yo era y era y era. Pero ahora yo trato, no es que uno esté perfecto, porque la palabra dice que el día que Él venga, Él nos va a terminar de perfeccionar. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de ser diferente, de marcar la diferencia, que hay algo diferente en uno. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser agradecidos con Dios, que Él no hizo un sacrificio grande en balde. En primera de Timoteo 1, del 12 al 15. Gloria a Dios. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice eso, el apóstol Pablo dice: yo soy el primero. Él reconoció que él era un pecador, él era perseguidor, él era blasfemo, pero él reconoció delante del Señor el sacrificio que Dios hizo por él. ¿Ve? Y que si nosotros estamos aquí en este ministerio, no es porque nos dio la gana, es porque Dios quiso así que estuviéramos aquí. Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos trajo aquí. ¿Para qué? Para que le alabemos, para que le adoremos, para que le demos las gracias todos los días. Aun cuando vamos a comer, usted sabe cuántos mueren en el mundo por falta de alimento. Cuando nos vamos a bañar, usted sabe cuántos están escasos de agua. Los sacrificios que hacen por tener agua, aunque sea para tomar, para no perecer, pero no tienen ni aún para bañarse. Entonces nosotros tenemos en abundancia y nos quejamos. Con nuestras actitudes damos a ver que no somos agradecidos. Cuando nos llaman que tenemos que venir por X, Y, cualquiera cosas que tenemos que hacer aquí, cualquier actividad, no tenemos ese deseo de venir. Tenemos otras cosas, otras ocupaciones, nos preocupa otras necesidades. No somos agradecidos, Señor, con el Señor. No reconocemos. Pablo reconoció que él, por su ignorancia, por su incredulidad, pero nosotros ya no somos tan ignorantes. Ya nosotros conocemos palabra, hermanos. Aquí se da palabra. Aquí es duro subir a este púlpito porque todos conocemos palabra. Aquí se le da palabra de día, de noche, a toda hora. Aquí se ora todas las madrugadas, todos los días. ¿Ah? Aquí se da enseñanza de madrugada. Muchas veces el apóstol nos da enseñanza de madrugada. Ya no es por falta de enseñanza, no es por ignorancia, hermano, sino por falta de obediencia, por no ser agradecido. Porque si somos agradecidos, somos obedientes. Tenemos que buscar esa obediencia, tenemos que buscar ese agradecimiento dentro de nosotros. Ser agradecido con el Señor, porque Él nos amó tal como éramos. Él no hace excepción. Para Él todos somos sus hijos, siempre y cuando somos agradecidos y somos obedientes. Dice que el principio de la sabiduría es la obediencia. Tenemos que buscar esa sabiduría, ¿verdad?, espiritual. Porque muchos tienen sus propios conocimientos, pero nosotros tenemos que buscarla en el Señor. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque él era agradecido. Ya no era la voluntad de él. Él decía: ya no vivo yo. Ya la voluntad de él no era de él, era del Señor. Era de aquel que pagó un precio por él, el que lo rescató, el que lo trajo al ministerio. ¿Ve? Por eso él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así tenemos que ser nosotros, como conocedores de la palabra. Hay personas que han acabado de llegar y dan mejores testimonios que los que tenemos muchos años de estar aquí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. Porque si fuésemos agradecidos en todo lo que nos manden, heme aquí, Señor. Porque no le estamos sirviendo al hombre, no le estamos sirviendo, estamos sirviéndoles al ministerio, estamos sirviéndole al Señor. Hermanos, tenemos que hacer memoria del precio que el Señor pagó por nosotros. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier ofensa, cualquier enfermedad, todo está por debajo
del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. No es más importante nuestra familia, no es más importante un trabajo, no es más importante nada. Más importante es el que pagó el precio, el que fue a la cruz por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Cuando nosotros somos agradecidos, somos obedientes, nuestra familia está cubierta, está guardada. No tenemos por qué preocuparnos. No, yo no voy porque tengo que cuidar no sé a quién. No, porque tengo que atender a mis hijos. No, porque, hermana, la palabra dice que de qué vale la guardia si el Señor no está. ¿De qué vale que usted esté allí si el Señor no está? Si lo importante es que Dios esté, no importa que usted no esté. Usted no es más importante que Dios. Usted no hace milagro. ¿Ah? Es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo el que tiene el poder. Nosotros no. ¿Ah? Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor. Dios quiere que nosotros seamos responsables. Y la responsabilidad es participar en todos los eventos de la iglesia. La responsabilidad es cuando nos llaman. La responsabilidad es con Cristo. Es con Él que tenemos una responsabilidad. Es con Él que tenemos una gratitud. Es con Él el que tenemos paz. Tenemos tranquilidad en nuestra casa, en nuestro hogar. Yo no sé si ustedes hacen memoria. Yo hago memoria de mi tiempo pasado. Y me acuerdo que muchas veces tenía lo económico, pero no había paz, no había tranquilidad, no había gozo por muchas cosas que hubiesen materialmente. Pero ahora uno siente gozo tan solo con venir a la iglesia, tan solo con levantarse, ver la mañana, ver la luz del día. Usted sabe cuántos no se pueden levantar y decir gracias, Señor, porque no pueden levantar sus manos, porque no tienen fuerza para levantar sus manos. Pero usted sí, diga sí. Gracias, Señor, por poderte decir gracias. Un aplauso para el Señor. Nos arrepentimos, vamos a los encuentros, venimos, vamos a un encuentro con Dios. Venimos contentos, venimos liberados, venimos sanados, venimos gozosos. Pero ¿qué pasó cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones? Entonces, ¿cómo fue ese arrepentimiento? El apóstol Pablo, cuando él tuvo el encuentro con Dios, él tuvo un encuentro genuino con el Señor. Él fue sincero, él fue leal, porque él era, pero dejó de ser el que era, un perseguidor, un blasfemo, ¿verdad? Porque él tuvo un encuentro con el Señor y fue uno de los que más le sirvió a Dios, a Jesucristo. Entonces tenemos que coger esos ejemplos, hermanos. Las escrituras no se hicieron para aquellos tiempos, se hicieron para este tiempo, se hicieron para nosotros. Diga, para mí. Se hizo para mí, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que seamos agradecidos con el Señor. En Efesios 2, 4, 5. Gloria a Dios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia somos salvos. Por su gracia somos salvos. Por la misericordia somos salvos. Y por su gracia estamos aquí. Por su gracia estamos sentados. Por su gracia hemos conocido la palabra. Por su gracia estamos ahí en este lugar
recibiendo ese maná fresco por su gracia, por su misericordia. Usted sabe cuánto hay allá afuera que estaban como el apóstol Pablo, ignorante a la palabra. Hay muchos ignorantes a la palabra y no tienen la gracia de Dios. ¿Ve? Nosotros nos sacó de allá, nos trajo de allá, nos dio por su gracia, nos ha dado este lugar, nos ha dado lugares celestiales, dice la palabra. Somos bendecidos. Somos bendecidos porque nos escogió del montón. Usted sabe cuántos tenemos familias que aún no han conocido del Señor. Cuántos tenemos amistades que no han conocido y que viven todavía en la ignorancia. Todavía no tienen esa paz, ese gozo que usted y yo tenemos. Porque nos deleitamos en la palabra, nos deleitamos en su presencia. Y ellos todavía no, porque viven en la ignorancia. Entonces, ¿por qué no ser agradecido? Tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque por su gracia estamos aquí. Ser agradecido con el Señor, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos da cada día, cada mañana, ese despertar, ese descanso. Cuando vemos a nuestros hijos, nos damos cuenta que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Cuando miramos nuestro hogar, mira, muchos se quejan de lo que tienen. Y tienen casa, tienen carro, tienen trabajo y andan quejándose. Hermano, hay personas que no tienen nada y se sienten gozosos porque tienen al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice que el que tiene a Dios lo tiene todo, hermana. Yo en la mañana me levanto y no es que diga yo y yo. Dios sabe que también tengo mucho que agradecerle al Señor. Y muchas veces se me olvida todo lo que Él ha hecho por mí, porque Él me ha tenido que traer en memoria lo que ha hecho por mí. Pero siempre le doy gracias por el techo, por la cama, por a donde esté lo que tengo. Porque lo que tengo no es mío, Él me lo dio. Si no hubiese sido por Él, nada tuviéramos. Si no hubiese sido por su misericordia, por su gracia, no estuviéramos aquí, hermano. Usted sabe cuántos están en las cárceles, cuántos están en los hospitales, cuántos no darían ellos por estar en el lugar suyo. Dice que hasta los ángeles desean ocupar el lugar de nosotros para alabar y adorar al Señor. Y nosotros tenemos la libertad. Usted sabe, en esos países donde no hay libertad, no pueden predicar la palabra. Y aquí tenemos la libertad y nos da pena, nos da pereza. No, yo no voy porque a mí no me gusta ir para allá. A mí esto no me gusta y nada que me gusta. Entonces, ¿qué le gusta a usted? Dios no nos llamó para buscar lo que nos gusta. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él no hacía lo que Él le agradaba. Él solamente hacía la voluntad de Dios. ¿Ve? Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos obedientes a su palabra. Lucas 7, 37, 38 nos dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los conjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. A lo mejor eso era lo más valioso que ella tenía en su casa, un perfume. Porque el fariseo decía en su pensamiento: si él fuera profeta, supiera quién es esa mujer.
Pero Jesús sabía, porque Él le había perdonado muchos pecados, porque era una pecadora. Pero ella, por el agradecimiento que ella tenía por tantos pecados que el Señor le había perdonado, ella trajo lo más valioso, que era un perfume. ¿Qué tienes tú para darle al Señor? ¿Qué más valioso tienes tú para darle al Señor? Por agradecimiento. Porque ella, por agradecimiento de haber sido perdonada por el Señor, hizo ese acto y quedó plasmado aquí para que nosotros en este tiempo tomemos ejemplo y seamos agradecidos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos. Ella no se limitó. Ella trajo lo más valioso que ella tenía, que era ese perfume fino. Porque también decían los que estaban allí, porque no se vendió y se tomó ese dinero para darle a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Los pobres siempre los tendrás. ¿Ve? ¿Qué nos quiere Él decir? Que muchas veces, si usted no aviva ese fuego, no busca al Señor, también se va a quedar sin el Señor. ¿Ve? Y lamentablemente, conociendo ya la verdad, siendo sido redimido por su sangre, haber sido redimido por su sangre, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tomar los ejemplos de esas mujeres, de esos hombres agradecidos con el Señor. Lucas 8, del 2 al 3 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Hermanas, con sus bienes. Ella dice que con sus bienes. Si usted no tiene ese tiempo, porque también tiene que ser responsable en su trabajo. Si tiene su trabajo, entonces tiene bienes. Tráigalo a los pies del Señor. Aquí se necesita. Tabernáculo necesita. Sarepta necesita de sus bienes. Tenemos que ser agradecidos y traer de nuestros bienes. Pero no traiga cosas inservibles. Traiga lo mejor. Traiga lo mejor. Mira, ahí la pastora tiene una boutique. Ella siempre dice: traigan cosas buenas para vender. Usted sabe tantas cosas que la pastora ha recogido para hacer aquí, cosas que son necesarias. Ella las ha hecho con ese dinero. Tenemos que servirle al Señor. Esas mujeres y esos hombres le servían con sus bienes. Hermano, tenemos que servirle con los bienes de Él. Si no tenemos, nos limitamos, no vamos a recibir ese galardón que el Señor nos tiene preparado. Él nos tiene galardones buenos, hermosos. Dice que Él se fue para preparar esa morada. Hermana, tenemos que habitar esa morada. El apóstol hablaba en estos días que estamos viviendo los últimos tiempos. Nadie se preocupa por eso. Están viendo, mire la sequía que hay. Aquí hace rato que no llueve, ¿verdad? Y no es normal, porque este es tiempo de lluvia y no es normal que no llueva. La gente se preocupa. ¿Por qué se preocupan? Ay, ya el otro año no sé qué vamos a comer. Ay, la carne dice que subió, tampoco vamos a comer. Por eso se preocupan. Pero no se preocupan que son las señales que Cristo dice en su palabra, que Dios dice en su palabra, que son las señales de la venida del Señor. No estamos preocupando es por el comer.
por el vestir, pero no nos estamos preocupando de prepararnos para la venida del Señor. A mí me dio miedito el día que el apóstol estaba hablando de la venida del Señor, porque estamos muy entretenidos en los afanes, en lo que nos agrada, en lo que nos gusta, pero no nos preparamos para esa venida. Hermanas, tenemos que prepararnos, porque las señales se están dando. Hay muchas enfermedades, mucha pobreza. El amor ya se ha enfriado, porque si usted se da cuenta, mire las noticias nada más. Ya a mí ni me gusta verlas, porque da tristeza como padre daña a sus hijos, como los hijos no honran a sus padres. Esas son las señales de la venida del Señor, y tenemos que prepararnos. Al Señor se le da lo mejor, hermana. Tenemos que darle lo mejor. No nos tenemos que preocupar de decir, ya no vamos a comer más carne porque subió de precio. Porque los pobres, ¿quiénes son los pobres? ¿Soy yo? ¿Es usted? ¿Somos los pobres? No, ¿verdad? No somos los pobres. Pobres son aquellos que no han conocido todavía a Dios. Esos son los pobres. Usted sabe cuántas personas tienen dinero y no pueden comerse un banquete. Y aquí nos damos buenos banquetes, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién son los pobres? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, dice el Señor. Nada de esas cosas, dice la palabra. No tenemos por qué temer. Si la palabra nos dice que todas esas cosas van a acontecer, pero que nosotros no tenemos por qué temer, porque a nosotros no nos tocará. Y si el Señor lo dice, eso se cumplirá. Pero ¿a quién se le cumplirá esa palabra? Aquel que le cree, aquel que es agradecido, aquel que ha confiado en el Señor y vive la palabra, camina conforme a la palabra. A ese no le acontecerá. Entonces tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Tenemos que llevar su mensaje. Tenemos que hablar de su palabra, no quedarnos callados, porque eso fue lo primordial que el Señor nos dejó, lo que nos encomendó. En Lucas 8:39 dice, hablaba de él endemoniado de Gadarenos, y dice, y vuélvete a tu casa y cuenta aún grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuál grandes cosas había hecho Jesús en él. Usted predica, usted le dice a las personas qué grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Cuando el Señor me dio esa palabra, yo me quedé, sí, Señor. Tenemos que hablar, decirle al mundo, a las personas que conocemos, a nuestros vecinos. Muchas veces los vecinos no saben las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Cuando el Señor me dio esa palabra, digo, sí, Señor, yo tengo que dar testimonio de las cosas grandes que tú has hecho en mi vida, porque Dios ha hecho cosas grandes, hermano. Aunque usted no las conozca, no las mire, Dios ha hecho cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Porque tan solo contar aquí, tan solo con vernos sacado de allá donde estábamos, como decía la alabanza, ¿qué hubiese sido de nuestra vida si no lo hubiéramos conocido?
Tal vez ya no estuviéramos. Tal vez ya estuviéramos en el infierno, porque si no hubiéramos muerto antes de conocernos, no hubiéramos tenido oportunidad. Pero Dios nos ha dado una oportunidad hoy de que lo hemos conocido y que tenemos que serle fieles y agradecidos, y que tenemos que dar testimonio de las grandezas, de las maravillas, de los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo tengo mi nieto, yo creo que ustedes lo han visto, ¿verdad? Está dormido Aarón. Para que usted, el que no lo conoce, mi Aaroncito, ustedes no crean que porque yo estoy aquí es porque yo siento que yo soy la perfecta, la que soy la más agradecida. Hermano, usted no puede dar lo que no ha recibido. Cuando yo estaba coordinando el encuentro, me convocaron ya el último día a una reunión. En los últimos días me convocaron a una reunión. Yo estaba contenta. Yo cargaba a las mujeres y le doy gracias a Dios por ese grupo que me dieron, porque trabajamos duro. Ahí nadie trabajó más que nadie. Todas nos esforzamos para servirle al Señor. Y yo contenta, y yo creyendo que todo estaba bien. Y cuando vengo a la reunión, tácate, ay Dios mío, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Hermanos, cuando yo me fui de aquí, yo no me fui molesta. Yo no esperé que me dijeran. Yo me di cuenta, algo dijeron, algo pasó. Pero en mi espíritu yo sentía, no voy a esperar que me digan qué fue lo que pasó. Y yo de una vez, apenas se terminó la reunión, yo me fui para la casa. Yo no iba molesta, pero iba bien dolida. Y yo me fui eran como las 8:30. Y yo llegué a la casa. Yo intenté hacer algo, pero no pude hacerlo porque las lágrimas salían de mí. Y yo me fui a mi altar. Acuérdense que el pastor hablaba del altar. Tenemos que tener un altar, porque si no tenemos un altar, no podemos entrar a la presencia del Señor. Y yo me fui al altar y yo le dije: Señor, ¿qué hice de malo? Tú sabes, tú me conoces a mí, tú sabes todo. Si hice algo malo, Señor, perdóname, pero quítame esto que tengo aquí en mi corazón, porque todo lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo con gozo y alegría, porque es para ti. Y me sequé mis lágrimas y no hice nada. Me bañé y me acosté y me dormí inmediatamente. Con la paz en mi corazón, se me fue. Pero el Señor siempre me revela en sueño y me dice: acuérdate de todo lo que yo he hecho por ti. Y me fue enumerando, hermano, me fue enumerando todos los favores que Él me ha hecho, todos los milagros. Y me dijo: los trabajos de tus hijos son buenos. Y mira lo último que yo hice por ti. Y me muestra así. Y estaba mi Aaroncito sentadito allí. Y yo le dije: Señor, ¿y usted sabe qué Él hizo por mi nieto? Me lo sanó, porque él nació con una deficiencia cardíaca. Cuando el doctor le dijo que él tenía que irse para Estados Unidos a operarse, que era la única parte donde podía operarlo, le dijo: pero es impagable, es imposible. Y mi yerno Nestalí le preguntó: pero qué impagable es, qué tan caro es. Dice: más de $250,000 a $500,000. Hermana, esta que está aquí no tenía ni un centavo. ¿Ve? Pero yo le creía a Dios. Ese día yo puse mi hombro para que mi nuera llorara, y yo lloré con ella.
Fue la primera vez que lloré. Pero dije, yo tengo un Dios. Y yo le decía a ella, no llores, porque tú no has conocido a Dios. Porque si tú lo conocieras, tú crees que algo Dios va a hacer con Aaroncito. Y así mismo fue. Le dijeron, de los 4 a 6 meses se tiene que operar. Cuando ya iba cumpliendo el tiempo, mi nuera, como que usted sabe, uno tiene que ponerse en el lugar de ella. Era su primer bebé. Y yo la vi un día tan desesperada, tan triste, y yo le dije, pero ¿qué tú quieres hacer? Dice, yo no sé, pero yo quiero ir por ahí. Bueno, se fue, casi yo creo que alquila por ahí algo para que le tiraran un volante. Pero mandó hasta para Estados Unidos, mandó el diagnóstico del niño en unos hospitales en Estados Unidos. Pero yo vine aquí y lloré, y yo le dije al Señor, todo lo que tú me has hablado a mí, todas las promesas que tú me has dado, yo sé que tú las cumples. Y yo sé que yo soy así, pero yo sé también que tú me amas a mí. Y yo sé que mi niño, si tú no le haces el milagro de sanidad, tú me lo vas a llevar al mejor lugar. Y así mismo fue. Mi Aaroncito me lo llamaron a un hospital de Estados Unidos, en Carolina del Sur. ¿Cuánto le costó la operación a mi Aaroncito? $800,000. Pero ni una camisita tuvimos que comprarle, porque le dijeron no traiga nada. Todo fue pago, todo, pero como le digo, todo. Solamente fue él enviado por el Señor, porque fue el Señor. Y por eso yo le digo, ¿cómo no voy a ser agradecida? Y ese día que el Señor me dijo a mí, mira lo último que hice por ti, y me mostró mi bebé, yo le dije, sí, Señor, perdóname. Y me dijo, no esperes del hombre, espera de mí. Nosotros estamos acostumbrados como humanos de esperar del hombre, de esperar de que te digan todo está bien, todo está bonito, te felicito. Usted quiere eso, que lo aplaudan. Pero Dios, cuando le servimos a Dios, tenemos que esperar es de Él. Tenemos que esperar es de Él. Y desde ese día yo he tratado, porque mi carácter era un carácter que yo lo manejaba, y yo he luchado con mi carácter para que no lo maneje yo, sino que sea Cristo el que lo maneje. Y por eso yo le digo en esta hora, aquel que se siente agradecido, que se ponga de pie. Que se ponga de pie. Y antes de que él se reconozca, venga y sea agradecido con el Señor. Algo tuvieron que traer. Traigan lo que y deposítelo en el alfolí. Vengan y traigan y sean agradecidos con los bienes. Pasen y depositen. Vengan, hermano. Busquen. Algo tienen que encontrar. Algo bueno. La mujer buscó y encontró un frasco de perfume fino, y eso le dio al Señor. Yo le pido en